Muyu. Nuevas semillas. Herramientas que dan vida. La semilla guarda en su interior el futuro de toda la humanidad. Nuestro destino está ligado a esta pequeña simiente que debe ser fuerte, productiva y resistente. Las nuevas semillas deben adaptarse a nuestro suelo, a cualquier condición climática del país, mantener su valor cultural y alimenticio. Ellas son creadas por las mentes brillantes de nuestros investigadores, en los laboratorios con tecnología de punta o en el campo, usando conocimientos tradicionales. Esta serie nos presenta cómo los ecuatorianos, hombres y mujeres creativos, trabajadores y respetuosos con la naturaleza, le estamos devolviendo el valor al agro. Ecuador, uno de los países más megadiversos del mundo. En sus más de 200.000 kilómetros cuadrados, presenta maravillosos paisajes y gente llena de amabilidad e inteligencia. Es el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del continente. Contiene el 10% de plantas, el 8% de animales y el 18% de aves de todo el mundo, al igual que la mayor cantidad de ríos por kilómetro cuadrado. Dentro de esa biodiversidad está la agrobiodiversidad, es decir, la diversidad que está relacionada con las plantas, animales y microorganismos, pero con una diferencia, para la alimentación y la agricultura. A continuación veremos cómo los ecuatorianos utilizan su biodiversidad para crear plantas únicas en el mundo. El hecho de que nosotros tengamos tantas condiciones y ser uno de los países más megadiversos del mundo hace que nosotros tengamos la oportunidad de generar cualquier cantidad de investigación sobre variedades vegetales y que esa investigación y que ese desarrollo que se genere pueda ser protegido a nivel mundial y posicionar productos nuestros a nivel mundial. El fitomejoramiento, una herramienta para el desarrollo. Fitomejoramiento es un proceso que consiste en el desarrollo de nuevas variedades de cultivos o de plantas ornamentales que sean superiores a las que ya existen. Y así reducir los costos de producción, alcanzar excedentes que sean exportables. Todo esto tiene que ver con mejorar la matriz productiva del país. El ámbito de obtenciones vegetales es un ámbito sui generis de protección en materia de propiedad intelectual y a través de este sistema, el sistema de obtenciones vegetales, se puede generar diversas políticas públicas que vayan a ayudar a fomentar e incrementar la seguridad alimentaria de un país. Este es el Laboratorio de Biotecnología del INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador. Por más de 50 años, estos profesionales han enfocado sus investigaciones a mejorar la calidad de las plantas y productos vegetales ecuatorianos. ¿Cómo lo hacen? Para comprenderlo, debemos ir hasta el campo, al contacto con la tierra. Se trae la semilla de maíz. Nosotros tenemos un invernadero acá. Sembramos la semilla en un semillero. Esperamos más o menos 2 semanas a que comience a crecer la planta. Tiene sus primeras hojas, la planta de maíz, y venimos acá. Tenemos protocolos específicos de extracción para maíz. La hoja de maíz, que fue escogida por sus características especiales, se lleva al laboratorio. Se macera, tritura, somete al calor y finalmente se le ponen químicos especiales para extraer el ADN. Eso es toda la parte de extracción, la parte mecánica. De ahí se hace procesos de lavado, de precipitado de este material vegetal hasta que purificamos ADN. Este es el tesoro de los fitomejoradores. Del ADN extraído se multiplicarán las plantas de maíz óptimas para cada región. Estas son resistentes a las plagas y a las condiciones climáticas. El Departamento de Biotecnología tiene como objetivo y su misión principal es desarrollar e implementar biotecnologías que permitan hacer el trabajo más fácil en el sector agropecuario. Joana es bióloga, encargada del Departamento de Biotecnología, donde la ciencia se pone al servicio de la naturaleza. El fitomejoramiento asistido, y para comprenderlo mejor, son todas las técnicas, todas las actividades
que se puedan realizar dentro de cada laboratorio con el fin de llegar a mejorar una variedad, sobre todo en características de interés para el agricultor, por ejemplo, producción, que la semilla sea de mayor calidad y también características, por ejemplo, de resistencia a patógenos para evitar pérdidas de este tipo o a su vez resistencia o tolerancia a factores ambientales. Para mejorar una variedad vegetal existen dos vías, la que acabamos de ver en el laboratorio y la tradicional desarrollada directamente en el campo. Esta es la manera más antigua de hacerlo y reproduce el proceso de la naturaleza, solo que la polinización, en lugar de ser hecha al azar por los insectos, aves, el agua o el viento, es provocada intencionalmente por los seres humanos. Es tomar el polen de un padre y llevarlo a la flor de la que vendría a ser la madre. Este cruzamiento producirá semilla y de estas semillas los fitomejoradores evalúan y seleccionan a las mejores para en el futuro desarrollar una nueva variedad. El proceso para crear un producto vegetal mejorado parece sencillo, pero requiere de una paciencia infinita. Este inicia cuando se eligen a los mejores ejemplares para nuestras necesidades. De una madre y un padre adecuados, pretendemos crear un hijo ideal. Lo que hace el INIAB es producir semillas de categorías altas, esto se conoce como semilla registrada, para que los productores de semilla inscritos en el Ministerio de Agricultura puedan multiplicar semilla de categoría certificada y luego la puedan comercializar. Este sembrío, que a primera vista puede parecer una chacra común, es el banco natural de germoplasma que tiene el INIAB. Esto significa que aquí se guardan las semillas de las variedades vegetales más resistentes a las plagas, productivas y aptas para el consumo humano que los científicos de este lugar han logrado crear. César Tapia es un ingeniero agrónomo. Trabaja más de 20 años recolectando las semillas de los productos que comemos diariamente: papa, quinoa, maíz, trigo, cebada, entre otros. Su trabajo consiste en descubrir cuáles son las plantas más fuertes y con mejores características para la producción y el consumo. Un banco de germoplasma lo que significa es un sitio donde se tiene la representatividad de la agrobiodiversidad de nuestro país. Por ejemplo, en papa, que son morfotipos, lo que se hace es formar una colección con la diversidad que existe de papas a nivel de toda la sierra del Ecuador. Es así que nosotros, por ejemplo, tenemos 500 tipos de papas y el conjunto de estas colecciones es lo que se denomina un banco de germoplasma. Por ser un país megadiverso, tenemos gran oportunidad de generar grandes variedades vegetales, diversas variedades vegetales que pueden ser protegidas en el país y generadas a nivel mundial para poder dar a conocer los productos que son del Ecuador a nivel mundial, productos que han sido desarrollados con el conocimiento de nuestra población y aprovechando la biodiversidad que nosotros tenemos. Al igual que en la vida, existen varios caminos para llegar a un mismo punto, y en el fitomejoramiento no es diferente. Por eso los bancos de germoplasma pueden ser naturales, es decir, conservarse en el campo en contacto directo con el suelo, o estar en un laboratorio. De acuerdo al tipo de reproducción que tienen las especies, pueden ser en campo, pueden ser in vitro o pueden ser en cámaras refrigeradas. Un banco de germoplasma tiene que ser visto como un patrimonio de la humanidad y un patrimonio nacional. Entonces, la importancia del banco es que puede mantener esos materiales en condiciones de éxito para que no se pierdan y luego nuevamente restituir a las comunidades o utilizarles en programas de mejora para aumentar rendimientos, para resistencia a plagas y enfermedades, para estrés abiótico, etcétera, etcétera, etcétera. El fitomejoramiento es una herramienta de la ciencia para crear variedades de plantas fuertes, productivas y resistentes. Este puede ser hecho de forma tradicional, en el campo o dentro de un laboratorio. Veamos cómo funciona con el maíz, uno de los productos emblemáticos del Ecuador. Tenemos una gran diversidad, 29 razas de maíz y muchas de ellas, más de 20 razas, están en la sierra de Ecuador. Hemos hecho estudios
en donde se ha notado que, por ejemplo, muchas de estas razas tienen características que pueden ser de adaptación a estrés abiótico, por ejemplo, a sequías o a inundaciones o a pHs ácidos, y también a estrés bióticos, por ejemplo, a resistencia a plagas y enfermedades. Para entender mejor, veamos un ejemplo didáctico. Al analizar las variedades de maíz de la sierra, los expertos encontraron que la variedad llamada Shima o criollo es muy resistente a las condiciones climáticas, soles intensos y poca agua. Sin embargo, su grano es muy pequeño. Por eso buscaron otra variedad que, aunque menos resistente, tiene un grano grande. Al unir una especie de maíz resistente de grano pequeño con una madre de grano grande pero débil a las condiciones climáticas, empieza el misterio del fitomejoramiento. Tiene que hacer los cruces, tiene que hacer sus polinizaciones, esa parte la hace el fitomejorador, y luego va a tener sus hijas hasta que llegan a una población estable donde ya genéticamente está establecido estas características de calidad y resistencia. Y entonces hacemos el cruzamiento, que normalmente se hace en la naturaleza, pero ayudamos aquí simplemente a hacer ese cruzamiento por fitomejoramiento tradicional, y entonces lo que se logra es una planta pequeña con una buena calidad de grano. Crear una variedad mejorada puede llevar, en el mejor de los casos, 8 años. Al alcanzar el éxito, los investigadores deben proteger su creación como guardar la receta secreta de la abuelita. Para eso cuentan con una herramienta de la propiedad intelectual: el registro y protección de obtenciones vegetales mediante el derecho del obtentor. El Ecuador en materia de variedades vegetales ha tenido un gran desarrollo. Que nosotros estamos proponiendo es utilizar el sistema de propiedad intelectual para que esas variedades vegetales que han sido desarrolladas con plata de todos los ecuatorianos sean protegidas y sirvan para, a nivel internacional, dar a conocer nuestros productos y dar protección a nivel internacional de estas variedades desarrolladas por el Ecuador. Registrar la variedad evita que otro grupo que está interesado en desarrollar una nueva variedad se apropie de estas variedades que han sido desarrolladas por el instituto. Luego de la existencia del convenio de UPOP, se determinó que no puede haber una patente sobre una invención de una planta, de una variedad. No puede existir este tipo de figura de la propiedad intelectual, entonces se crea una figura especial y es por eso que entra dentro del ámbito sui generis. El Registro Nacional de Variedades Vegetales es el archivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, donde reposa toda la información de los derechos de protección entregados o solicitados. En estos libros están registrados años de investigación, esfuerzo y análisis científico. Quienes registran su variedad obtienen una protección por 20 años, lo que quiere decir que durante ese tiempo, si alguien quiere usar su semilla, debe pagar un monto llamado regalía. Con este dinero, el fitomejorador puede cubrir la inversión de tiempo, conocimiento y recursos económicos que hizo en por lo menos 8 años. Los precios van a depender del tipo de variedad o tipo de convenio, porque al momento que la institución entrega este derecho de exclusiva al obtentor, ya se convierte en un tipo de contrato privado entre el obtentor y el agricultor que quiere usar esta variedad. Sin embargo, la ley contempla ciertas excepciones en el pago de regalías. Cuando yo como agricultor de repente no quiero hacer uso a nivel de producción general o masiva, sino simplemente quiero hacer uso de esa variedad protegida a manera de alimentación. Por ejemplo, yo quiero utilizar esa nueva variedad de arroz para sembrar en una chacra de pocos metros que va a servir para la alimentación de mi familia. También para aquellas personas que quieren hacer una nueva investigación. Yo puedo utilizar esa variedad, la muestra de esa variedad, con fines investigativos, con fines educativos. Hay excepciones y no tengo que pagar regalías. No siempre un derecho de exclusiva de propiedad intelectual y particularmente un derecho exclusiva del derecho de obtentor va a ser un limitante para que las otras personas en diferentes circunstancias quieran utilizar esta nueva variedad. Aproximadamente el 20% de los alimentos que consumimos a diario tienen azúcar añadida. Esta costumbre llegó a América hace 500 años,
cuando Cristóbal Colón trajo en una de sus carabelas la cotizada caña de azúcar. Fue introducida ya en tiempos tempranos de la colonia, pero tuvo su auge desde mediados hasta fines del siglo XVII y desde luego ya en el siglo XVIII era un producto absolutamente asentado, fundamentalmente en el Caribe. La Sacharum officinarum, nombre científico de la caña, tampoco es española. Esta especie habita la Tierra 4.500 años antes de Cristo y proviene de Asia, donde el polvo dulce o azúcar era usado cotidianamente. Para llegar a América recorrió un largo camino. De la mano de los persas llegó a Medio Oriente. Allí fue plantada en las riberas del Nilo y se expandió al norte de África. Los árabes la llevaron hasta Europa y los españoles la trajeron a América. La caña fue un boom, porque resultó ser un producto mucho más eficiente que otros de los cuales se extraía el azúcar. Los españoles y portugueses tuvieron el monopolio de los grandes cañaverales de América. Tanto en el Caribe como en el Brasil se registran los ingenios azucareros más grandes de la época. Luego se extendió hacia las costas de tierra firme, en la actual Colombia, Venezuela y Centroamérica, y desde luego en el Brasil. Llegó incluso a tierras andinas, a los valles intermedios como el del Chota, aquí en el Ecuador. La llegada de la caña a nuestro continente cambió la vida de los nativos, porque el dulce no era parte de nuestra dieta, pese a que los mayas usaban la miel de abeja para rituales o alimentos especiales. Se produjo fundamentalmente con dos objetivos: reemplazar a la remolacha en la producción azucarera que se hacía en Europa y desde luego producir algunos elementos que eran elaboración de la caña, fundamentalmente el ron. Estos dos productos fundamentales hicieron que toda la zona caribeña y algunos de los sectores de Sudamérica se transformaran en grandes productores de azúcar y ron. Ecuador es el hogar de más de una docena de variedades de caña de azúcar. Hay más de 110.000 hectáreas de caña sembradas en el país. En la costa, las provincias de Guayas y Los Ríos están colmadas de cañaverales, mientras en la sierra, Carchi, Imbabura, Cañar y Loja albergan la fina hoja en forma de espada. La caña llega al país en época colonial, fundamentalmente a la costa, pero también se asienta en dos valles templados, calientes de la sierra, el Valle del Chota y el Valle de Catamayo. Aquí no hubo producción del tradicional ron centroamericano, se dedicó fundamentalmente al aguardiente. 3 siglos después de la llegada de la caña de azúcar al nuevo continente, a finales del siglo XIX y con el triunfo de la Revolución Liberal, el cultivo de caña de azúcar creció. Con la construcción del ferrocarril, el intercambio comercial tuvo su apogeo, dando origen a una época de bonanza que consolidó la burguesía agrícola del Ecuador. Pero la historia de la caña no ha sido dulce para todos. En ella se esconden historias amargas y de dolor, de mucha esclavitud a lo largo de toda América Latina. Me llamo Eduardo Wellington Borges Choes y mi trabajo siempre ha sido el campo. Caña ya llevamos 11 años. Eduardo es un campesino cañicultor. Su trabajo empieza muy temprano y, como todo en el campo, depende de las condiciones climáticas, las plagas y la productividad de sus plantas. Por eso, hace 2 años, decidió cambiar la variedad de caña de azúcar que sembraba. Me decidí a cambiar porque año a año venía bajando la producción y entonces las variedades que han salido nuevas están dando mucho rédito, mucho rendimiento. Las variedades de caña a las que Eduardo se refiere son las que se denominan EQ01, S02 y S03. Estas son plantas fitomejoradas en el CINCAE, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador.
Hace 17 años, estos profesionales se dedican a investigar y crear productos vegetales más productivos, dulces, resistentes a las plagas y a las condiciones climáticas propias de cada región. Realmente se ha establecido un antes y un después del Sincay en la industria azucarera del Ecuador, ¿no? El promedio de producción en toneladas de caña aquí en el sector era de 68, 70 toneladas de caña por hectárea. En este momento los promedios no bajan de 80 toneladas de caña por hectárea. Es decir, estamos demostrando que la investigación sí da resultados inmediatos. Ese es el historial o cómo se da en mejoramiento. Las nuevas variedades siempre van a ser más productivas que las anteriores y es por eso que es necesario también tener un programa de mejoramiento. De este centro de conocimiento e investigación han salido 6 variedades especiales de caña de azúcar. Hemos venido impulsando en los últimos 3 años el GQ01, una variedad que en los 3 últimos años se ha destacado como la mejor variedad en productividad dentro de nuestros cañicultores. En la Ragnar yo producía, los primeros años creo que fueron como unos 70 por hectárea. Al transcurrir los años bajó a 40, 45, que fue lo más. Con esta variedad llegué a 123.16 por hectárea. Es una superación grande, ¿no? El impacto que han causado las 6 variedades ha sido tan grande en poco tiempo. En el 2007 salió la primera variedad. Ahorita los 3 ingenios ya tienen sembrados más del 35% del área con nuestras variedades. Ese es un récord a nivel de cualquier centro de investigación del mundo, realmente porque se produce una aceptación de la variedad muy rápida. Eso hace que nosotros ya seamos conocidos como un país que produce algo de tecnología a nivel mundial. Y para registrar estas creaciones, la Ley de Propiedad Intelectual tiene la figura de derecho del obtentor. La visión de la institución también es encontrar un equilibrio entre el derecho del obtentor y el derecho del agricultor. Si bien es cierto, el obtentor se merece este reconocimiento y este derecho exclusivo por los años que ha invertido en la investigación, por el tiempo, por el dinero, también es cierto que el agricultor tiene derecho a usar estas variedades respetando el derecho primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la propiedad intelectual, como se ha mencionado, es una rama supremamente transversal y la propiedad intelectual es una herramienta para mejorar la agricultura del país definitivamente. El derecho del obtentor tiene 3 actores. Por un lado está el obtentor, que puede ser una persona natural, una empresa o un fitomejorador, que se ha dedicado durante años invirtiendo su tiempo, conocimiento y recursos económicos para crear una variedad. Al registrar su creación, paga un monto anual especificado en la ley y se protege en un máximo de hasta 25 años. En el otro lado está el beneficiario, que es una persona natural, por ejemplo un agricultor, o una empresa agroindustrial. Ellos compran o pagan regalías sobre la variedad mejorada. Pueden escoger el tipo de planta según sus necesidades y al sembrarla obtienen los beneficios de productividad y resistencia. El tercer actor es del IEPI, órgano jurídico que es el que otorga el registro y brinda la protección, además de ser el mediador en el proceso. Muyu, nuevas semillas, herramientas que dan vida.